Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues el día de hoy les agradezco a nombre del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas Electrónicos y Profesiones Afines del Estado de Querétaro, Asociación Civil, CIMEC, como nos conocemos. A nombre del colegio les agradezco su presencia. Mi nombre es Gustavo Espinosa. Tengo el honor de presidir este quinto consejo del Consejo Directivo 2021-2023. Sean bienvenidos todos. Recuerden mantener apagado el micrófono, la cámara también. Preguntas y comentarios, por favor, a través del chat. Moderar y cuidar el lenguaje si se les da la palabra. Recuerden que estamos grabando. Si hay más dudas, se puede hacer una nueva programación de otra reunión. Recuerden que esto está siendo grabado, ya les comentamos. Y vean estos videos ya grabados en una semana o 10 días después del día de hoy en los canales de YouTube que se llaman CIMEC AC o CECIME AC también. Le voy a pasar controles a nuestro invitado del día de hoy mientras leo su currículum. El maestro Jesús Velasco ya debe estar por ahí, ya lo vi. A ver, lo convierto en presentador, maestro. Y usted va a tener... Sí, gracias. ¿Qué tal? Gustavo. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Muy bien, maestro? Muy bien. Bien, gracias. Aquí estamos. Gracias, antes que nada, por su tiempo y por la atención que tiene hacia nosotros. Muchas gracias, muy amable, bienvenido. Ahí Gracias. abajo usted va a ver micro, luego cámara y luego pantalla, maestro. Entonces, dele clic en pantalla y con eso usted va a poder compartirnos su pantalla si es tan amable. ¿No está activado todavía? A ver, entonces puede que esté usted conectado con dos nombres. Permítame tantito, lo checo. No, ya está sentador, maestro. Tiene que colocar clic en pantalla. Abajo, hay 4 iconos. Uno dice micro, otro cámara, ya está. y otro pantalla. A veces tarda un poquito, luego tenemos un pequeño delay. Perfecto, ya lo estamos viendo, excelente. ¿Ya? Ok, perfecto. Ya lo estamos viendo, muy amable. Si nos confirman por el chat, si lo están escuchando bien. Tenemos muy buena audiencia, maestro. Tenemos más de 70 participantes. Y Qué no bueno. dudo que se vayan intercalando más conforme avance el tiempo. Y nos dicen de dónde nos escucha. Y de dónde nos ve. Sí, nada más en el WhatsApp, digo en el chat, si son tan amables para liberarle el micrófono al maestro. Muchas gracias. Bien, qué bueno que se escucha bien. Y pues aquí estamos transmitiendo. Maestro, cuando usted guste, nada más leo su currículum, permítame unos segundos. Bueno, pues el maestro Jesús Velasco Solís tiene formación académica de ingeniero electricista por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, que está ahorita de manteles largos, ¿verdad? Puestos desempeñados, pues fue técnico de mantenimiento y servicios electromecánicos, jefe de laboratorio de pruebas en Federal Pacific, director general de la empresa Ingeniería Eléctrica Industrial, Cálculo, Proyecto y Construcción, dictaminador de instalaciones eléctricas ante Protección Civil en Benito Juárez, Quintana Roo, perito en instalaciones eléctricas, consultor, unidad de verificación de instalaciones eléctricas, corresponsable en el municipio de Juárez, facilitador de cursos de capacitación, desarrollador de proyectos de energía renovable solar y eólica, fundador y presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Quintana Roo, AC, primero y segundo consejo directivo, y también tiene la certificación de ingeniería eléctrica, aprobando el examen de certificación en su momento en 2015. Maestro, bienvenido, muchísimas gracias, y somos todo ojos y oídos. Adelante.
Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos por participar. Al Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de Querétaro, a la Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos Electricistas, muchas gracias. Como siempre, es un placer estar y participar con todos ustedes. El tema que hoy nos compete es el perito profesional, marco jurídico y legal, un tema muy importante e interesante para el país, puesto que desde hace varios años la Dirección de Profesiones ha insistido mucho en que se generen listas de peritos. Hacen falta peritos profesionales. Desafortunadamente, esta figura tan importante para el país ha sido menospreciada, ha sido minimizada. Tenemos que rescatarla de donde se le origina por ley, que es en los colegios de profesionistas. Y hablamos de todos los profesionistas de este país, no únicamente los ingenieros mecánicos electricistas. El tema del que vamos a tratar es para cualquier tipo de perito, no únicamente para peritos en instalaciones eléctricas, es cualquier tipo de perito que debe de estar inmerso en el conocimiento de las leyes, normas y reglamentos que tengan que ver con la especialidad de cada uno de nosotros. Independientemente de la especialidad, hay una gran cantidad de leyes, normas y reglamentos que son básicas para el perito, otras que se tipifican exclusivamente para ciertas áreas. En el caso de los peritos en instalaciones eléctricas, obviamente la norma de instalaciones eléctricas, la ley de la industria eléctrica, tenemos la obligación de conocerlas y aparte de ello, el marco jurídico y legal. Cuando hablamos del marco jurídico y legal, me refiero principalmente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí todas sus leyes que emanan con respecto a las actividades profesionales. El Código Penal Federal y estatal, acorde a donde vivamos o donde queramos desarrollar una peritación. El Código Civil, sus códigos de procedimientos, tanto penal y civil, Código Mercantil, puesto que ahí también tenemos injerencia como peritos, y leyes, todas las leyes habidas y por haber que tengan relación con nuestras actividades. Ley Federal del Trabajo, Ley de la Industria Eléctrica, Ley del sector salud. Entonces, necesitamos una concientización de los profesionistas en este país. Para ello, debemos estar agrupados en un colegio, puesto que la facultad para nombrar y listar a los peritos es de los colegios de profesionistas. Así lo establece la ley de profesiones. Pero aquí quisiera mencionar, yo también no quiero dejar pasar esto, muy importante. Hemos dejado que nos minimicen como peritos. ¿Por qué? Año con año, la encargada de impartir justicia a nivel nacional, que es los tribunales estatales, el Tribunal Federal, son los primeros en violar las leyes de este país. ¿Por qué? Porque en cada mes de julio a nivel federal y en el mes de octubre, noviembre, estatalmente, lanzan una convocatoria para integrar el padrón de peritos estatales y federales. La convocatoria dice, los invitamos a integrar el padrón de peritos. ¿Pero qué creen? Que cuando vamos e ingresamos nuestros documentos y llevamos la carta donde el colegio nos ha nombrado peritos, nos dicen este documento no lo necesitamos. Únicamente requerimos su título y su cédula profesional. Ah, caray, hay una violentación a la ley de profesiones, la cual
indica claramente a quién corresponde listar a sus peritos. Entonces, hay que hacer cohesión a través de la Federación de Colegios para llegar al Consejo de la Judicatura y establecer las violaciones que se han presentado a lo largo de los años a las leyes que se supone que el Consejo de la Judicatura, a través de sus órganos colegiados internos, tendrán que vigilar también el cumplimiento de las mismas, pero no lo están haciendo. Por nuestra parte, en el estado de Quintana Roo, donde radico, hemos querido establecer ese contacto con el Consejo de la Judicatura para hacerle ver y notar que el procedimiento está mal llevado a cabo. ¿Por qué? Porque se está violentando una ley importante. La misma SEDATU, una Secretaría Estatal de Desarrollo Urbano del Estado, está nombrando peritos. No tiene la facultad para llevarlo a cabo. Sin en cambio, lo hemos permitido nosotros mismos. Maestro, perdone, me voy a permitir interrumpirle. ¿La presentación está bien? Está bien, está bien. Dice graciosas respuestas de los niños en los exámenes. Sí. Okay. Sí, es un comentario ahorita, me estoy alargando un poquito, pero sí está bien. Vamos bien, no hay ningún problema, nada más que si nos dejó esa duda, pensábamos que posiblemente había alguna lámina. No, está bien, ahorita vamos a avanzar. Gracias, maestro, muy amable, disculpe. Bien, entonces, esa falta de razonamiento, falta de interés por nosotros, falta de la autoridad de poder establecer efectivamente las condiciones que deben de prevalecer, nos ha llevado precisamente a este tema que aparece aquí en la pantalla, graciosas respuestas de estos niños en sus exámenes. Veamos qué es lo que ha sucedido. El ser humano tiene una capacidad de pensamiento increíble y cuando se es niño esa capacidad de pensamiento es muy vasta. Es donde podemos aplicar el ingenio desde la niñez y poder determinar para lo que vamos a poder funcionar o servir cuando seamos adultos, cuando estudiemos o seleccionemos una carrera profesional. La imaginación que se tiene en ese entonces es enorme. Ya de adultos, pues, esa imaginación la vamos desvirtuando por condiciones diferentes de nuestro ambiente, de nuestra vida social, de muchas causas que van modificando esa imaginación y se van centrando en aspectos que únicamente nos conciernen a cada uno de nosotros como individuos personales. Entonces, el niño es una esponja que absorbe todas las condiciones que observa, que ve y que analiza. Entonces, cuando escribimos una frase hay que tener cuidado con ellos. Veamos el siguiente ejemplo. Y esto ahorita vamos a ver a qué nos conlleva. Una consigna de doble interpretación. El usuario de este ejercicio se viralizó demostrando orgullosamente, siendo el padre del pequeño, un ejercicio de matemáticas de mi hijo de 7 años. Yo creo que quien no lo ha entendido bien es el profesor. El pequeño, él leyó los siguientes datos que el profesor le instruyó. Los siguientes números al que estaba escrito en letras. Hay que continuar con los siguientes números al que están escritos en letras. Obviamente el niño ve aquí marcado 10 y el niño pone con números los siguientes números. 11, 98, el niño pone 99, 81, el niño pone 82, 66, el niño escribe 67 y 30, el niño escribe 31. La capacidad de razonamiento del pequeño es correcta. Escribe los siguientes números al que está escrito en letras. Fue la instrucción que le dio el maestro. Ok, en el caso de la peritación es algo similar, colegas y amigos. ¿Por qué? Porque tenemos que echar a volar nuestra imaginación ampliamente como peritos y tener una habilidad y capacidad de redacción para explicar y resolver
algún problema, algún siniestro, alguna controversia en la que estemos interviniendo como peritos. Muchos de los casos, por una simple coma, un acento, se han perdido porque el dictamen pericial es confuso, porque no tiene la acentuación adecuada, porque no tiene las comas adecuadamente. Entonces, esto que estamos viendo aplica precisamente para echar a volar nuestra imaginación, aún ya siendo adultos, y además poder redactar los informes de manera textual de acuerdo a las circunstancias que tengamos que expresar. Esto es lo que empieza a ser parte de la formación del perito. ¿Sí? Necesitamos conocer el marco regulatorio jurídico de esta actividad. Empezamos a estudiar una carrera profesional, egresamos de las instituciones de educación superior como profesionistas. Y muchos a veces nos decimos, ya soy un profesional. La palabra profesional dista mucho del profesionista. Se requiere experiencia, calidad de servicio, calidad en los trabajos que desarrollemos y que nos hayan encomendado. Entonces, el marco regulatorio jurídico es muy importante que como peritos lo conozcamos. Una actividad en la cual se está aplicando ampliamente es precisamente en asuntos periciales como auxiliares de impartición de la justicia. Nuestro dictamen vale en un juicio, tiene un valor inmenso como un documento probatorio, una prueba solicitada por las partes o por el mismo juez. Los profesionistas como tales tenemos la obligación y la responsabilidad de conocer nuestras leyes, nuestras normas, reglamentos. Yo aquí quiero preguntar para que reflexionemos. ¿Cuál es el artículo de la Constitución que nos da vida como profesionistas? Muchos lo conocemos, habrá quien lo desconozca. Por ahí tenemos que iniciar. Entonces, esta presentación precisamente trata de motivar a la preparación, al estudio, acercarse no es el tercero, es el quinto, acercarnos a lo que es los colegios de profesionistas, la importancia de estar agrupados precisamente por especialidades profesionales. Una importancia enorme porque la misma ley, aunque no nos obliga a estar dentro de un colegio, es necesario. ¿Por qué? Porque ahí es donde se gesta precisamente el armado de leyes, normas y reglamentos de acuerdo a la especialidad. Hoy en día hay un poco de desaliento en las profesiones que este país ofrece a sus jóvenes. Y le hemos llamado a la juventud, a las generaciones, la generación millennial, la generación X, ¿verdad? A los ninis, que pues poco interés han demostrado en distintas especialidades de las carreras profesionales que hoy en día ofrecen las instituciones de educación superior. Y lo podemos observar claramente a través de las redes sociales, a través de Facebook, de WhatsApp. Todo lo queremos arreglar mandando un mensaje de WhatsApp. Los electricistas prácticos mandan mensajes de WhatsApp diciendo, oye, ¿cómo debo de instalar un foco en una casa, habitación? Y ya quieren que les resolvamos el problema por WhatsApp o por Facebook. No, para ello necesitamos capacitación, preparación, y con ello nos va a llevar a tener la medida de las posibilidades de cobrar lo justo, percibir honorarios justos, ¿sí? La falta de interés de las distintas profesiones sobre esta figura profesional nos ha llevado a que en México tengamos que recurrir a otros países para que manden especialistas. Y muchas
ocasiones esos especialistas ni siquiera son ingenieros, son técnicos especializados en un área. Les pagan una gran cantidad de dinero en dólares. Y nosotros como peritos en México, cuando llegamos a ofrecer nuestros servicios o los requieren y queremos cobrarlos justo, nos dicen, cobras mucho dinero, cobras muy caro. Esto me lleva a pensar que el perito profesional es una figura muy importante y debe de ser la crema innata de la especialidad. En nuestro caso, la crema innata de la ingeniería. Y me refiero a crema innata en cuanto al valor de conocimientos que debe de tener. Una gran cantidad de conocimientos en las distintas especialidades de la ingeniería. El ingeniero electricista, el perito en instalaciones eléctricas, obviamente debe de conocer todo lo referente a las instalaciones eléctricas, una norma oficial mexicana 001 C de 2012, o la vigente, una ley de la industria eléctrica. Pero hay normas que las circundan, una norma 029 de la Secretaría del Trabajo, una norma 022 de la misma Secretaría del Trabajo. Hay diversas normas de las cuales tenemos que conocer para que en caso necesario podamos dirimir una controversia, podamos emitir un dictamen pericial. Entonces, es muy importante que nos capacitemos en este campo de trabajo, muy importante para el país, y que la misma Dirección de Profesiones ha insistido mucho. Necesitan capacitar y generar más listas de peritos profesionales. En calidad de la profesión, el artículo 5º constitucional es el que nos da vida como profesionistas. Este artículo 5º de la Constitución nos indica claramente que a nadie se le puede vetar, a nadie se le puede impedir que estudie la profesión, que trabaje en lo que él quiera. No podemos obligar a nadie a elegir una profesión. Este artículo 5º constitucional genera la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional, la cual conocemos como ley de profesiones. Una ley de profesiones que desde hace varios años necesitamos actualizar. Se ha quedado obsoleta a lo largo de muchos años, se ha vuelto una ley que no se puede aplicar, inaplicable. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de profesiones nuevas, hay delitos profesionales nuevos que han surgido y no están regulados, no están reglamentados, a pesar de que esta ley cuenta con un reglamento de la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional. En esta ley de profesiones del Distrito Federal, vean ustedes hasta dónde hemos llegado, es una ley de profesiones del Distrito Federal. Más adelante en un artículo habla de que también va a aplicar en todos los estados del país, de la República Mexicana, ¿sí? Entonces ya se vuelve federal. Ley de profesiones del Distrito Federal que después se vuelve federal. Esta ley es la que da vida precisamente a los colegios de profesionistas de todas las especialidades que requieran un título profesional. Y en esta ley, el artículo 50 es la que habla de los colegios de profesionistas que tendrán los siguientes propósitos en el inciso O: formar listas de peritos profesionales por especialidades, que serán las únicas que sirvan oficialmente. Bien, entonces el artículo 5º constitucional nos dice: a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio, trabajo que le acomode siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad,
Nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial. Un tema muy amplio que ha sido analizado y que se siguen cometiendo violaciones constantemente a los derechos de los trabajadores, a los derechos de los profesionistas. Entonces, este artículo, muy importante, también indica que la ley determinará en cada caso cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedir el título profesional, ¿sí? Entonces, cada estado, como es un estado autónomo, tendrá la obligación de generar su ley de profesiones estatal y fijar sus condiciones y requisitos para la obtención del título profesional. Ese título profesional tiene validez en todo el país, en toda la federación. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones 1 y 2 del artículo 123. Bien, entonces, esta ley reglamentaria que habla del artículo 5º constitucional, que es la ley de profesiones, en su artículo 7º indica que las disposiciones de esta ley regirán en la Ciudad de México en asuntos de orden común y en toda la República en asuntos de orden federal. Quiere decir esto que entonces la misma ley del Distrito Federal o de la Ciudad de México va a ser utilizada para aplicarse a nivel federal. El reglamento de la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional también nos habla en el artículo 24 y ley de profesiones, define lo que es un profesional: la realización habitual a título oneroso, gratuito de todo acto o a la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie nos puede obligar a cobrar o a no cobrar nuestros honorarios, a percibirlos. Nadie, no hay ninguna institución que nos pueda exigir cobrar una cantidad ni establecer la cantidad. Quiere decir esto también entonces que nuestros honorarios nosotros podemos fijarlos. No necesitamos pedir permiso para fijar nuestros honorarios profesionales a ninguna institución, ni siquiera al colegio de ingenieros o al colegio, cualquier colegio de profesionistas. Lo único que podemos hacer es informar que tenemos un arancel establecido y que esto es lo que cobramos, ¿sí? Pero nadie, ninguna institución, ni gubernamental ni privada, nos puede obligar a cobrar honorarios. Lo podemos regalar nuestro trabajo si así lo queremos, ¿sí? Aun cuando solo se trate de simple consulta o la ostentación del carácter del profesionista por medio de tarjetas, anuncios, placas, insignias o de cualquier otro modo. En actos graves con el propósito de auxilio inmediato, no se va a solicitar demostrar el ejercicio profesional en casos de emergencia. Bien. Los colegios de profesionistas. La ley faculta a los colegios de profesionistas al registro y reconocimiento de los peritos. ¿Qué mal hemos hecho a través de los colegios de darle más peso a la figura de la unidad de verificación, a la figura de la unidad de inspección, refiriéndome a los colegios de ingenieros mecánicos electricistas, cuando por ley la única figura que aparece es la del perito? El artículo que habla precisamente en la ley de profesiones federal, el inciso O, dice formar listas de peritos. Y hay que buscar en el diccionario lo que indica formar listas. Quiere decir integrarlos, quiere decir evaluarlos y reconocerlos. El colegio
se vuelve el aval del profesionista como perito, registrado y listado como perito, se vuelve el responsable, el aval de esa figura. Para ello, ¿qué tiene que hacer? Calificarlo primero. No mediante examen, mediante una evaluación de conocimiento. Porque cuando nos dicen examen, luego lo tratamos de llevar a las instituciones de educación superior y lo primero que decimos, oye, yo tengo cédula profesional y soy ingeniero, entonces, ¿cómo me vas a examinar? No, estamos evaluando los conocimientos y la calidad del profesionista para poder listarlo en las listas de peritos. ¿Sí? Pues es muy diferente. La palabra perito procede de un vocablo latino, peritus, que significa sabio, hábil, experimentado, práctico en una ciencia o arte. Los ingenieros hemos estudiado ciencias, nos instruyeron en las ciencias, en la tecnología. Entonces tenemos los conocimientos de la peritación. ¿Por qué? Porque tenemos ya un primer paso dado, que es el conocimiento de la ciencia y de la tecnología. Listar, la definición de listar, verbo activo transitivo, es un vocablo que se refiere en registrar, afiliar, asentar, adscribir, matricular, inscribir, anotar, apuntar o alistar en una lista a alguien con algunos propósitos. Puede ser académico, laboral o algunos empleos en especial, también en la recolección o recopilación de datos. Eso es la definición de listar. Y la ley de profesiones dice listar a sus peritos por especialidades. El perito profesional, ¿quién es entonces? Es una persona especializada en alguna ciencia, arte u oficio, que con sus conocimientos y experiencia puede emitir su opinión técnica ante quien lo solicite. ¿Quién va a solicitar los servicios de un perito? Pues particulares, empresas que hayan tenido algún desacuerdo con alguna constructora, algún parte médico. Ahorita respondo la pregunta. En algún parte médico, en un accidente vial, en un siniestro de incendio para poder determinar las causas y origen de los incendios. Entonces, el perito debe tener la sagacidad, el conocimiento para poder buscar, indagar y mediante el conocimiento y el razonamiento poder determinar las causas y origen de un daño a una persona físicamente o a una propiedad. Entonces, el perito debe poseer conocimientos adecuados. ¿Sí? En los oficios, anteriormente el Código Penal y Civil mencionaban que en caso de no encontrar a un perito en el lugar donde lo requirieran, podían hacer uso de la facultad como autoridad de llamar a personas que conocieran el oficio y podrían llamar a un carpintero para dar una opinión sobre dónde se puede dar una opinión sobre un acto relativo a un hecho de un trabajo en madera, un carpintero, un herrero. Sí pueden ser llamados a personas que tengan algún oficio. El problema es que esas personas, una vez que los llama el tribunal o el Consejo de la Judicatura, después se siguen ostentando como peritos. Oye, ¿por qué eres perito? ¿Quién te reconoció como perito? El tribunal. Y con eso ya soy perito y me mando a hacer mis tarjetas como perito profesional. Lo digo con conocimiento de causa. Aquí mismo en Quintana Roo me he encontrado con personas que son técnicos electricistas y yo soy perito. ¿Y por qué eres perito? ¿Quién te nombró?
No, me nombré yo solito porque soy mucha pieza en electricidad y ya soy perito. A mí me llaman nada más en la isla, en una de las islas que tenemos aquí, nada más a mí me llaman en la isla para dar dictámenes periciales. No, no es así, amigos y colegas. Para eso tenemos que capacitarnos, tenemos que estar actualizados, conocer leyes, normas y reglamentos. Por mala fortuna, en México no contamos con un listado de peritos profesionales, un listado en el cual podamos solicitar los servicios de los peritos como profesionistas. Esos listados aparecen en los colegios de profesionistas y tenemos la obligación de año con año enviarlo a la Dirección de Profesiones, quien a su vez tendrá la obligación de transmitirlo a las instituciones del gobierno federal, estatal y municipal, pero no lo llevan a cabo. Esa es otra de las situaciones que en México tenemos, en las cuales pues no encuentran a un perito. ¿Por qué? Porque no hay una lista oficial. Sí, y andan buscando a ver quién les puede ayudar para resolver una controversia, algún problema, algún dictamen sobre un incendio o algún daño. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar conjuntamente a nivel nacional, a través de los colegios de profesionistas. Ya es importante que le demos la calidad al profesionista que es perito o que ha sido registrado en su colegio como perito. Yo he visto cursos que hemos ofrecido a través de los colegios. Me incluyo. ¿Por qué? Porque yo soy miembro de un colegio desde hace muchos años. Yo obtuve mi registro de perito desde 1987 y he trabajado en torno a la figura para tratar de dignificarla, de levantar la imagen de la figura del perito. No necesitamos traer a profesionistas extranjeros como ha sucedido con la guardería ABC, que tuvieron que traer disque peritos norteamericanos para dar un dictamen profesional. Y finalmente, ¿quién hizo el trabajo? Peritos mexicanos. Ahora con lo que pasó en la línea 12 del metro, trajeron extranjeros para dar una opinión cuando aquí hay calidad de ingenieros profesionales, calidad de peritos también los hay, para dar un dictamen acerca de las estructuras que colapsaron en el metro. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer fuerza. Sí, fue por política tal vez, pero esa política a nosotros los profesionistas nos está haciendo de lado y nos ha hecho mucho daño. ¿Sí? Para ser buen perito, ¿qué requerimos? Una formación de calidad excelente. La formación nuestra no termina al egresar de las instituciones de educación superior, no termina ahí. Es más, yo me atrevo a decir que es cuando inicia nuestra formación para querer ser buenos peritos. La experiencia profesional en el campo también es un requerimiento indispensable. Ser intuitivos, analizar, razonar, tener sentido común de ver un hecho, un siniestro, un accidente, entonces verlo para analizarlo y poder razonarlo de tal manera que me vaya dando los indicios de qué fue lo que sucedió. Capacidad de investigación, el perito se vuelve un perito forense. Yo desconocía durante muchos años, desconocí la palabra forense y la aplicaba únicamente a los muertos. Está el médico forense, ¿eh? Que es el que tiene que abrir al muerto para determinar las causas de su muerte, por qué falleció la persona. Entonces, cuando me pongo a buscar, a leer, a buscar información, me encuentro que el término forense se refiere a la investigación de accidentes, de daños a propiedades por siniestros. Entonces, hay peritos en instalaciones eléctricas forenses, ¿sí? Pero ese título hay que ganárselo a través del tiempo, del conocimiento.
Tenemos la obligación de saber comunicar. ¿Por qué? Porque nuestro dictamen pericial tiene un peso específico enorme y una validez enorme ante un tribunal. Y si no sabemos redactar el informe pericial, pues podemos ocasionarle daño a la persona que tratemos supuestamente de ayudar. Especializarnos en ciertas áreas también es muy importante. Ah, sí, soy perito en instalaciones eléctricas. Ok, mira, tenemos un problema con una subestación de 115,000 volts. Necesitamos un peritaje. Ah, no, pero yo nada más conozco los transformadores pedestales, las subestaciones compactas y de 115,000 volts no lo sé. Entonces, no te puedes decir perito especializado en instalaciones eléctricas. ¿Por qué? Porque estás desconociendo un área importante de la ingeniería eléctrica de las instalaciones. Pues hay que delimitar, puede ser un perito en sistemas de puesta a tierra, muy especializado y trabajar únicamente en sistemas de puesta a tierra. Pero en México, como todo lo queremos hacer como ingenieros, somos muy conocedores del tema, aunque después cometamos los errores que puedan llevar a las personas a prisión o dejarlas libres. Entonces, estos términos para ser un buen perito habrá que comenzar a aplicarlos. Bien, los colegios de profesionistas han jugado un papel muy importante a lo largo de los años en México. ¿Por qué? Porque son los lugares donde se agrupan a los profesionistas de acuerdo a sus especialidades. Y yo quiero que se lleven aquí un punto de reflexión. En este país, en México, ¿a quién le compete elaborar las leyes, normas y reglamentos? Lo primero que me pueden decir es tal vez, pues a los diputados, a los senadores. Créanme que no es el lugar indicado para que ellos puedan generar una ley, una norma o un reglamento. ¿Por qué? Porque nuestros diputados y senadores, desafortunadamente, lo estamos viviendo hoy en día. Tenemos luchadores, tenemos sexoservidoras como candidatas a diputadas, luchadores, payasitos que están compitiendo por una curul en el Congreso de la Unión, en los congresos estatales. ¿Y dónde se encuentra entonces todo el conocimiento de la especialidad? Pues en estas agrupaciones llamadas colegios de profesionistas. Ahí es donde está el conocimiento. Sí, efectivamente, desafortunadamente en el país de los ciegos el tuerto es rey. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos ese conocimiento, esa capacidad y esa habilidad, hagámosla valer. Desafortunadamente los profesionistas nos hemos quedado dormidos. Después del 68, los profesionistas nos hemos dormido y hemos dejado que las cosas sucedan como han sucedido hasta el día de hoy. Tenemos que activarnos, colegas, amigos, profesionistas. Bien, dentro del artículo 50, los propósitos de los colegios de profesionistas serán los siguientes. El inciso O, que ya hemos comentado, formar listas de peritos profesionales por especialidades, que serán, palabra importante, frase importante, que serán las únicas que sirvan oficialmente. ¿Sí? Entonces, oficialmente son las únicas listas que deben de servir. Y esto que dice la ley de profesiones tenemos que hacerlo valer con el Consejo de la Judicatura. ¿Sí? Son las listas que sirven únicamente de manera oficial en todo este país. Hoy en día se ha violentado la ley aquí en el estado de Quintana Roo, porque cuando los sismos de 1985 que revisan los reglamentos de construcción del Distrito Federal, porque era el único que existía en el Distrito Federal, el reglamento de construcción siempre habló de un director responsable de obra. Aquí en el estado de Quintana Roo ya lo cambiaron a perito responsable de obra. Son dos figuras muy diferentes, cuyas atribuciones han sido desvirtuadas
y han sido manejadas acorde a los intereses de pequeños grupos y de las autoridades. El perito responsable de obra, pues no sé de qué manera pueda funcionar. Sigue siendo, en lo práctico, sigue siendo el director responsable de obra, sin algunas atribuciones ni responsabilidad. Eso de responsable deberíamos de quitárselo. ¿Por qué? Porque nuestros amigos arquitectos, ingenieros civiles se han dado la tarea de omitir la responsabilidad. Ellos lo único que quieren hacer es hacer la gestoría del trámite de obtención de licencia de construcción. Y eso no es el director responsable de obra. Obviamente con ello conlleva a que los honorarios de un director responsable de obra estén minimizados, se hayan minimizado. Nosotros provocamos esa reducción en nuestros aranceles. Ah, pero si viene un extranjero, trae un presupuesto de miles hasta de millones de dólares por un trabajo que nos ofrecen, porque nos subcontratan para hacer el trabajo y lo hacemos por unos cuantos pesos mexicanos. No se vale que hagamos eso. Tenemos que levantar la cara porque en México tenemos muy buena calidad de profesionistas, muy buena calidad de peritos, de responsables, directores responsables, de gente con mucha valía. Bien, entonces, en los diferentes estados del país, los colegios deben de jugar un papel muy importante. Yo he insistido mucho porque he visto cursos en diferentes estados en los que se ofrece el curso de la norma oficial mexicana 001-C/2012 y al final del curso hacemos una evaluación de la norma y si lo pasas te damos el registro de perito. No, colegas y amigos, esto nos lleva a ser más profesionales todavía. Necesitamos conocer no nada más la norma, necesitamos conocer otras leyes, otros códigos penal, civil, mercantil, ley federal del trabajo, leyes del sector salud, porque también en el ámbito de la construcción, en el ámbito de las instalaciones eléctricas, tenemos que ver con todas esas leyes. Y cuando no las conocemos, nos ponen a temblar, nos ponen de rodillas las autoridades. Conociendo nuestros derechos, bueno, pues podemos llegar a buenos términos. Bien, el perito en instalaciones eléctricas, una figura muy importante, que debe dar una opinión pericial en torno a una instalación de equipos, una instalación eléctrica. Tendrá que analizar desde la misma instalación, las áreas, los espacios, todas las ubicaciones de los equipos, los cableados, tamaños, hacer cálculo. Todo eso lleva tiempo y tiene un costo de ingeniería. Entonces, ¿por qué estamos cobrando por un peritaje 1,500 pesos? Así he llegado a querer cobrar yo mis honorarios y mando presupuesto. No, ingeniero, usted está loco. Quiere cobrar una gran cantidad de dinero y aquel me está cobrando 24,000 pesos cuando yo estaba cobrando 600,000 pesos por un incendio. ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos que incidir y conformar a nivel nacional un grupo de peritos realmente capacitados y habilitados para que en este país que tanto lo requieren, seamos llamados a dar la opinión requerida en el momento en que se necesite. ¿Sí? Efectivamente, ingeniero, se puede especializar, ¿sí? Puede haber un perito en energías renovables, en energía solar, y depende de la formación que tengamos, porque hoy en día me han estado llamando colegas de ingeniería mecatrónica que más que nada se están dedicando a hacer instalaciones eléctricas, a instalar celdas solares. ¿Por qué? Porque la mecatrónica no han encontrado el lugar exacto o está saturado, entonces no encuentran el trabajo en el lugar indicado y se ponen a hacer otro tipo de trabajo.
Hay ingenieros civiles que están construyendo instalaciones eléctricas. Efectivamente, los dictámenes eléctricos que pide Protección Civil deberían de ser realizados por los peritos, ni siquiera por la unidad de verificación, porque ya la autoridad, Secretaría de Energía, emitió un comunicado que no podemos, como unidades de verificación, emitir dictámenes cada año si no hay modificación de las instalaciones. Y estamos a que nos puedan quitar incluso el registro si seguimos emitiendo esos dictámenes. Yo lo hice al inicio, porque me pedían año con año las guarderías un dictamen y lo emitía como unidad de verificación, ¿sí? Entonces, no, hasta que llegó la autoridad dijo, no, puedes hacerlo porque te voy a sancionar y te puedo quitar hasta el registro. Entonces, eso tenemos que dejárselo a los peritos. Pero para ello hay que registrarse en Protección Civil, que es otra institución que no sirve de nada más que para sacar dinero. Lo menos que hace es proteger a la ciudadanía. Se ha vuelto la caja chica de los municipios y han instituido a una figura que aparece en la Ley de Protección Civil General llamada responsable técnico, pero la han llamado malamente dictaminador técnico. Y pues son ingenieros que no tienen la capacidad, la habilidad de hacer una inspección como tal, y lo único que hacen es ir a ver y, está bien, y firman un documento sin saber que se hacen responsable de él. Profesionalmente, desde que firmamos un documento, somos responsables. Eso aparece en el Código Penal. Pues hay que tener cuidado porque muchas veces nos han llamado y nos han dicho, oye, firma los planos en calidad de responsable. Sí, ¿cómo no los firmamos? Me urgen porque ya mañana tengo que meterlo a trámites. Ahorita te los firmo y son 10 pesos por la firma, sin revisar, y después viene que se quemó la instalación eléctrica. Entonces, penalmente hay responsabilidad. Efectivamente, miren, desafortunadamente en mucho tiempo los estudios de cortocircuito, coordinación de protecciones, flujos de carga no se elaboraban. Únicamente llegábamos a hacer los planos de la instalación eléctrica, ni siquiera la memoria de cálculo. Tuvo que venir la unidad de verificación, la modificación de la ley, para que se exigieran esos documentos, la memoria de cálculo y su contenido. ¿Cómo vamos a seleccionar una protección si no hago un cálculo de cortocircuito? ¿Cómo voy a calcular una malla de tierras si no he calculado la corriente de falla a tierra? Otra parte que desconocemos de la parte técnica. Y una vez me atreví a platicar con un colega que también imparte cursos, no digo nombre, ¿verdad? Y le dije, oye, ¿cómo ves que pensamos que el sistema en por unidad y en por ciento del cortocircuito son métodos de cálculo? No, sí son métodos de cálculo, no es cierto. Son sistemas matemáticos que auxilian a los diferentes métodos de cálculo. Método de cálculo general de cortocircuito, componentes simétricas. De él se derivan todos los demás métodos. Y es el único con el cual podemos calcular corriente de cortocircuito de falla a tierra. Nada más. Todos los demás calculan cortocircuito trifásico. Entonces, sí es importante que como perito pidamos esos estudios en caso necesario. Se suma ciencia, experiencia, razonamiento y conciencia, efectivamente. Algo muy importante que mencionas, ingeniero Gustavo Espinosa Rutter, ética. Ética profesional. Dentro del colegio, en el comité de peritos deberemos de tener un código de ética del perito profesional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que le va a dar precisamente la veracidad de su dictamen al perito profesional, la ética, ¿sí? Con mayúsculas, ética con mayúsculas, ¿sí? ¿Por qué? Porque encontramos que hay peritos como los abogados,
No todos, pero sí, la mayor parte de los abogados se venden, ¿verdad? Se venden. Efectivamente, cada estado, protección civil es diferente, se maneja de manera diferente, siempre a conveniencia de ellos, siempre tratando de sacar la mejor parte económicamente contra el usuario. No está profesionalizado, efectivamente, protección civil no está profesionalizado. Muchos de los técnicos que tienen no hay conocimiento en cuanto a las distintas áreas de la protección civil, no hay capacitación, ¿sí? Repito, no en todos los estados es igual. Habrá casos, si ustedes, ingeniero Eduardo García, en Querétaro trabajan de la mano con protección civil, qué bueno, qué bueno. Pero hay estados en los que se ha vuelto la caja chica, ¿sí? De los municipios o estatalmente. Bien, entonces, vean ustedes las imágenes. Aquí en Quintana Roo hemos tenido casos de huracán continuamente en donde nos han llamado y nos han dicho, oye, necesitamos un peritaje para ver las condiciones en las que quedaron las instalaciones eléctricas después del huracán. Recientemente un hotel aquí en Cancún, en el cual los aires, las unidades de aire acondicionado, aires acondicionados mini split, todos los condensadores en la azotea sufrieron daños por el impacto de muchos materiales que golpearon a los condensadores, entonces los dejaron inservibles. Llega el seguro y trae a un perito que lo único que hizo fue medir continuidad entre los equipos de condensación y decir, este tiene continuidad, sí sirve, este no sirve. Eso no es un perito, ¿sí? Debió haber analizado todo el entorno, qué fue lo que sucedió, cómo sucedió. Obviamente, en el aire hay impactos en los equipos por materiales que volaron por la intensidad de los vientos. Hay que analizar todo y ver todo el entorno. Entonces, hay gente que se dedica a ir a observar nada más, ¿sí? Efectivamente, hay informes, han delegado los dictámenes periciales por parte de Protección Civil en algunos estados, no en todos, repito, no en todos son las mismas condiciones, en donde los arquitectos eran los amos y señores de la electricidad. A mí en lo personal me dijeron, oye ingeniero, es que llevamos 2 semestres, de instalaciones eléctricas en la carrera de arquitectura y eso nos permite hacer proyectos. A ver, vamos a revisar el proyecto, está mal esto, está mal otro, ¿sí? Nosotros como ingenieros electricistas llevamos en toda la carrera de instalaciones eléctricas y cometemos errores, fallamos. Entonces, un arquitecto, ¿qué esperamos? Si no se actualiza en la norma, tampoco, ¿sí? Entonces, para ellos todo puede estar bien, efectivamente. Sí, efectivamente hay ingenieros electricistas, mecánicos que no se capacitan, no están al día. Me he encontrado memorias de cálculo realizadas con la norma 2005 en estas fechas. ¿Sí? Entonces, caray, no han entendido que hay una actualización normativa. Bueno, los peritos en instalaciones eléctricas, muy importante, tendrá que hacer estudios también, el perito en instalaciones eléctricas, de incendios, Entonces, déjenme buscar el documento. Sí, llegó por ahí el documento y lo acabo de ver hace unos días. Lo voy a buscar y lo subo para que sea de conocimiento de todos. Perito en ingeniería mecánica, también hay peritos en ingeniería mecánica. Me estoy refiriendo a los peritos que alberga nuestro colegio de ingenieros mecánicos y electricistas. Peritos en energías renovables, un tema muy atractivo, muy importante y de actualidad. El conocer el tema de las energías renovables
tal vez no me haga perito, tengo que demostrarlo, tengo que haber vivido en campo las experiencias de haber instalado, haber verificado o haber analizado un siniestro por celdas solares, por energías renovables, ¿sí? Pues hay que meternos tanto a la práctica como a la teoría. En la actualidad, bueno, se requieren muchos peritos en energías renovables. Yo fui egresado del ESIME, del Politécnico, con la especialidad de sistemas eléctricos de potencia. Ahí me enseñaron, me dieron clases de energías renovables, las diferentes fuentes de energías renovables que existen. Y vean ustedes, este siniestro de actualidad, pues hay que dar un dictamen pericial. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se incendiaron las celdas solares? ¿Dónde se originó el fuego? Un tema muy importante. Y tan importante también como lo es el conocer un poquito y tomar fotografías, saber de fotografía. ¿Por qué? Porque la fotografía es un medio con el cual nos vamos a auxiliar también para poder emitir una opinión o un comentario. Exactamente, las unidades de verificación no deben hacer dictámenes para protección civil. Bien, en el Poder Judicial de los diferentes estados del país, el Consejo de la Judicatura tiene la facultad de registrarnos en un padrón de peritos, ¿sí? Y ellos en sus páginas muestran precisamente ese registro. Ese registro va a llegar a todos los tribunales estatales. En múltiples ocasiones yo he sido llamado en los 3 ámbitos de aplicación de la impartición de justicia, en el penal, en el civil y en el mercantil. En esos 3 temas he sido llamado y he participado. Afortunadamente, la mayor parte de ellos los hemos ganado, pero en ocasiones los hemos ganado por cuestiones tan sencillas como, por ejemplo, una coma, donde el seguro lo que menos quiere es pagar y el seguro dice, este seguro no contempla fallas por sobrecarga. Ah, ok, pero la falla no fue una sobrecarga, fue una sobretensión, que es distinto. Y ahí la póliza del seguro únicamente cubría fallas de sobrecarga. ¿Sí? Pues ahí nos dieron el gane. Otro gane que también tuvimos es que la contraparte nombró a un perito pasante de ingeniería con número de cédula de pasante, tal. Obviamente lo que puso como cédula de pasante es el folio de la carta de pasante. Oye, abogado, ¿no viste esto? ¿No viste esto? Esto es para desechar la prueba que está enviando la contraparte, ¿sí? Otro caso que actualmente estoy dirimiendo es un incendio en una papelería en Chetumal por una falla de sobretensión en la línea de Comisión Federal. Estamos contra Comisión Federal. Entonces, nos llevan y nombran a un perito de la misma Comisión Federal. ¿Quién lo nombró perito? A ver, que nos muestre su cédula de perito. El colegio tiene la facultad de emitir una credencial tipo cédula de perito y un documento que dice que somos peritos. ¿Sí? Pues muéstranos ese documento. A ver, abogado, hazte un escrito para que podamos reconocer esa figura como perito. Si no, yo como perito, pues no estoy participando al mismo nivel que un ingeniero de Comisión Federal. ¿Sí? Obviamente, al ser de Comisión Federal, también la autoridad lo rechazó. ¿Por qué? Porque se vuelve juez y parte. Pues ya llevamos esa ventaja, ¿eh? Ya llevamos esa ventaja. Pero el dictamen pericial está bien sustentado, está bien fundamentado
técnica y científicamente. El nombramiento de peritos. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial o el Consejo Ejecutivo Distrital, según corresponda, formulará anualmente una convocatoria para integrar a un padrón a todos aquellos peritos que deseen colaborar como tales ante los órganos para ser llamados en un proceso penal, civil o mercantil, tomando como base la propuesta. Tomando como base la propuesta hecha por cada colegio de profesionistas. Cuando la pericia no requiera de profesionales universitarios, el juez nombrará a la persona que considere idónea. Entonces, esto es lo que nos dice el Poder Judicial y son los mismos que no están cumpliendo, no están acatando este mandato, ¿sí? La ley orgánica del Poder Judicial, en cada estado existe una ley orgánica del Poder Judicial también, ¿sí? Presenta un manual de procedimientos del Consejo de la Judicatura en donde se establecen las condiciones y criterios para aceptar en el padrón de peritos a todo aquel interesado. Así es como debería de funcionar, pero debemos de presentar el documento que nos hace precisamente el colegio, que nos otorga el colegio, nombrándonos peritos. Es importante entonces que para todos aquellos que nos digamos peritos, contar con los documentos adecuados para presentarlos en el momento en que seamos requeridos por la autoridad. La autoridad, cualquier autoridad en este país nos puede llamar como profesionistas primero. Como peritos también nos puede llamar. Obligadamente tenemos que participar, ya sea sin pago, sin recibir honorarios o percibiendo honorarios. La ley de profesiones así lo establece. Si somos llamados por un juez, no podemos desairarlo. Hay que recordar que los jueces son la máxima autoridad en los tres poderes de la Unión, ¿sí? Entonces, no hay que desairar a un juez. ¿Por qué? Porque si no atendemos un llamado del juez, nos pueden llamar con la fuerza pública. Entonces, hay que emitir nuestros informes periciales con toda la veracidad y experiencia que requiramos para dirimir cualquier controversia. Y no nada más en el ámbito de tribunales, también es en el ámbito entre algunas, en algunas controversias entre particulares sin necesidad de llegar a los tribunales. Ahí es donde está nuestra participación como peritos profesionales. Vean ustedes algunos hechos que han requerido precisamente de la peritación, ¿sí? Hechos que han llevado a que algunas personas pierdan la vida. Obviamente aquí en la imagen muy grotesca, pido disculpas por presentarla, pero a veces es necesario que hagamos un poco de conciencia de las actividades que desarrollamos profesionalmente. Y una de ellas es dar un dictamen pericial de los hechos ocurridos en este caso. Así como estos, hay varios. Otro hecho en el cual, bueno, pues el no pedir una libranza a Comisión Federal por no querer pagarla y querer llegar en un domingo muy temprano a realizar los trabajos de una conexión, ¿sí? Nos lleva a tener este tipo de accidentes, ¿verdad? Persona que no cuenta ni siquiera con equipo de protección personal, vestido como para salir con la familia en domingo, lo llaman para hacer un trabajo y prefiere irse a hacer el trabajo sin ninguna medida de protección, ¿sí? Entonces, es aquí donde debemos estar atentos en cuanto a dar un dictamen pericial, una investigación de un accidente, de un hecho delictivo. Podemos ser llamados en cualquier momento.
En caso de que la autoridad no encuentre en los colegios a la figura idónea para emitir un dictamen pericial, puede enviar un documento solicitando la participación de los catedráticos de alguna institución de educación superior que tengan conocimientos de lo que se está requiriendo. ¿Sí? Obviamente hay muchos peritos en los cuales pues requieren de participar en diferentes actos de siniestros, algunos delictivos, ya ahí tendrán que ver otro tipo de peritos, ¿verdad? Nosotros estamos en posibilidades de ser llamados por autoridades para dirimir incendios, en el caso de la mecánica, accidentes viales, choques de vehículos, siniestros vehiculares también, ¿sí? Yo les sugiero a todos ustedes, vean lo que dice la Constitución Política del Estado en donde se encuentren, chéquenlo, busquen precisamente el artículo que sea el equivalente al 5º constitucional y después de ahí váyanse a la Ley de Profesiones Estatal y lean todos los artículos que tengan que ver con la profesión del Estado, ¿sí? Habrá algún artículo que hable precisamente del nombramiento de los peritos. ¿A quién le compete? Debe estar en las mismas condiciones que la ley federal a los colegios de profesionistas. Consigan ustedes la legislación penal, legislación civil, la comercial. Hay que leer. Esto es de mucho leer, instruirse, tomar notas. La ley federal del trabajo, que también requiere de peritos especializados. Los peritos en prevención de riesgos laborales es otra área de participación. Quien tenga conocimientos de seguridad e higiene, pues puede aplicar una evaluación para ser perito en prevención de riesgos laborales, aplicando toda la normatividad de la Secretaría del Trabajo. Bien, como bibliografía hemos utilizado algunos libros importantes como el de informes periciales en edificación, un tema muy importante que es para los arquitectos e ingenieros civiles, el libro que tenemos publicado llamado El Perito Profesional, Marco Jurídico y Legal, donde hablamos precisamente de todo este tema del marco jurídico y legal, en el cual tenemos que estar inmersos los peritos profesionales. Busquemos información actual. Estos son libros de actualidad. Yo voy muy seguido a la librería buscando información al respecto y me encontré con el perito en el sistema penal acusatorio. Hoy en día, el ser perito dentro de los tribunales no es por desalentarlos, pero lleva un riesgo muy alto, muy elevado. ¿Por qué? Porque ahora con los juicios orales somos llamados a dar testimonio en audiencia pública. Ah, caray, ya me salió lo abogado, ¿eh? Hablo en términos de abogado. Que me ha gustado estudiar y leer mucho parte del derecho. Entonces, en el sistema actual penal, en los juicios orales, no sabemos a quién nos estamos enfrentando, contra quién estamos emitiendo nuestro dictamen pericial. A lo mejor es una persona que tenga nexos con el crimen organizado, y a mí en lo personal en 2 ocasiones me han señalado, me han amenazado, ¿verdad? Desde la rejilla de prácticas, que también he estado ahí, me hacen señas alusivas a que me van a cortar el cuello, cosas de ese tipo, ¿sí? Entonces, implica riesgos, y por ese riesgo debemos de cobrar lo justo y lo adecuado. No vender nuestros servicios profesionales por 1,500 pesos, 2,400 pesos. Otro libro muy interesante, El Perito en el Sistema Penal Acusatorio, también muy bueno. Aquí habla de los aspectos técnicos, científicos, la metodología. Hay que rescatar
esa metodología que nos enseñaron en la escuela, el método científico es el que yo utilizo para emitir un dictamen pericial. ¿Por qué? Porque hoy en día el juez nos va a preguntar en base a qué método desarrolló su dictamen pericial. Pues nada más la observación y el de visitar el lugar. No, eso no es un método. Dígame qué método utilizó. Hay diversos métodos. El método científico, que es el más general, el método de árbol, el método del el esqueleto de pescado. Hay diferentes métodos de llegar a la solución de un problema, ¿sí? Y eso nos lo puede preguntar. Hay interrogatorios de los jueces, de la contraparte, de los abogados, que nos dicen, a ver, ¿en base a qué desarrollaste tu dictamen pericial? Pues en base al método científico. ¿Qué encontraste en el lugar de los hechos? Pues encontré una cama, encontré unas sábanas, ¿no? Y encontré, a ver, ¿y qué más había? No, pues creo que había sábanas. A ver, primero dijiste que había sábanas y después creo que había sábanas. Entonces, son cosas que el mismo juez y los abogados pueden ponernos a temblar. Nos pueden poner en una posición incómoda, de tal manera que el juez pueda tomar esa argumentación y darle un valor negativo en contra nuestra, ¿sí? Una pregunta básica sin llegar al tema del peritaje. ¿Usted de dónde es perito? No, pues tomé un curso de criminología. ¿Cuánto tiempo duró el curso de criminología? No, fue un diplomado, 2 años y medio. A ver, explíqueme primero, ¿tomó un curso o tomó un diplomado? Son dos cosas muy diferentes, diplomado y un curso. Entonces, ¿cómo es perito? No, pues es que tomé el curso y ya de ahí me hicieron perito. ¿Quién la hizo perito? No, pues la misma escuela. ¿Qué escuela fue? No, pues el Instituto Patrulla. Ahí dieron el curso del diplomado. Y de ahí se agarra, y ahí se fue el tiempo de estar preguntando al perito. Total, terminaron desechando la prueba. ¿Por qué? Porque la argumentación que da indicios de que no es un perito como debe de ser, como debe de presentarse, con toda la formalidad, todo el conocimiento, toda la seguridad de lo que está diciendo, ¿sí? Y eso lleva a que quien nos contrate los servicios nos diga, perdí por tu mala preparación, ¿sí? Pues repito, el ser perito lleva una responsabilidad enorme que puede permitir que alguna persona pueda estar en prisión o pueda salir de prisión. Les platico un caso reciente, un caso penal, en el cual en unos edificios de departamentos hace 2 o 3 años, que todavía sigue el juicio, llegó un familiar de un condominio a quedarse ahí a pasar la Navidad y el Año Nuevo. Estamos hablando de una semana. Entonces, un día esta persona tiene más bien 2 pequeñas de 7 y 8 años y le dicen, oye papá, queremos ir a la alberca. Pues no las voy a dejar ir solas, yo voy con ustedes. Esta persona llega con sus pequeñas a la alberca y según el argumento que da, es que a las 6 de la tarde, cuando encienden las lámparas del chapoteadero, según él, se pasa de la alberca al chapoteadero y siente toques. Al sentir los toques, supuestamente agarra a una de las niñas y la lanza a la alberca. Se recupera y vuelve a agarrar a la otra niña y la lanza también a la alberca. Y él se cae en el chapoteadero. Y según él, se electrocuta.
Esto pasó a las 6 de la tarde. Llaman a servicios de urgencia médica, 911, llega la ambulancia, los trasladan al hospital, a las 7 de la tarde llegan al hospital privado y supuestamente le hacen las pruebas y dicen que efectivamente esta persona sufrió una descarga eléctrica. Los partes médicos, por ahí tengo el expediente, los partes médicos dicen que la niña entra a las 12 del día, una de las niñas entra a las 12 del día y sale a las 7 de la noche. Ah, caray, pues aquí hay algo que no cuadra, ¿eh? Algo que no cuadra. ¿Por qué? Porque el accidente sucedió a las 6 de la tarde. Entonces quiere decir que entró antes de que sucediera el accidente y sale exactamente, la dan de alta cuando llegan la ambulancia a ingresarlos al hospital. Entonces aquí hay un manipuleo de información que a mí no me compete revisarla, le compete al abogado defensor, al abogado del administrador de los edificios. ¿Por qué? Porque es al que quieren meter al bote por responsabilidad, por no tener un mantenimiento adecuado. En la investigación revisé y a menos de 3 metros no hay nada de instalaciones, no hay contactos. Abrimos las lámparas submarinas que están dentro de la alberca. Checamos el tablero que cuenta con protección diferencial. Entonces, la posibilidad de una descarga eléctrica no era posible de ninguna manera. Al revisar el parte médico, me encontré con unos términos médicos que yo desconocía y me fui con los médicos a ver, dime a qué se debe esta sustancia que está muy alta. Creo que es creatinina, algo así. Está muy alta, ¿a qué se debe? Bueno, pueden ser varias causas. Sí, pueden ser calambres, pueden ser falta de alimentación, puede ser muchas causas. Oye, ¿y puede ser una descarga eléctrica? Pues sí, puede ser una descarga eléctrica, pero la mayor posibilidad son calambres. ¿Qué sucedió entonces? Pues esta persona se acalambró. ¿Por qué? Porque estaba en una alberca con la gran cantidad de agua a cierta temperatura y pasa al jacuzzi, ¿sí? Obviamente la temperatura del agua en el jacuzzi le provoca calambres a esta persona. Total, lo que terminó fue que a esta persona, al administrador, lo encarcelan, estuvo creo un mes encarcelado, me llaman a mí para hacer un dictamen pericial, me tuve que buscar, meter en normas españolas y finalmente encontré en la norma mexicana el valor de la tensión de seguridad cuando se está en agua, ¿sí? Entonces, imagínense hasta dónde llegamos. Yo le di la vuelta al mundo buscando una norma española y buscando el equivalente en México para poder determinar qué fue lo que sucedió. Obviamente no puedo hablar nada de los niveles de creatinina. ¿Por qué? Porque no soy médico. Y si yo hablo médicamente, me van a decir, desechamos la prueba porque usted no es médico. Usted es ingeniero electricista, enfóquese a la parte eléctrica. Y fue así como lo hicimos. Pero, ¿por qué tuve que echarme un clavado a la parte médica? Pues para poder analizar el hecho y qué veo sucedido. Finalmente, esta persona que supuestamente se había electrocutado le exigía 500,000 pesos al administrador para dejar de seguirlo demandando, ¿sí? Todo lo que buscaba era dinero. En la declaración de esta persona, dice que al día siguiente que sale del hospital, por indicaciones médicas le dijeron que guardara reposo. No, al mediodía ya aparecen los vouchers de compras en Liverpool, en Playa del Carmen. Aparecen los vouchers porque hasta eso quería cobrar. Un reloj que traía puesto, quería cobrarlo también, ¿sí? Entonces, ahí se ve claramente que el dolo que traía esta persona por dañar al administrador
era totalmente por querer obtener un beneficio económico. ¿Sí? Se le comentó al abogado, mira, ahí estás, yo observé esto, esto y esto y esto, tú sabrás cómo argumentarlo para la defensa de esta persona. Pues fíjense hasta dónde podemos llegar. Eso requiere experiencia, conocimiento, tiempo para la investigación de los hechos. Yo los invito a mis colegas, a los que sean peritos, échense un clavado a leer Código Penal, Código Civil, Código Mercantil, leyes que tienen que ver con la peritación. ¿Sí? No nada más es conocer la norma. En cualquier momento nos pueden llamar para cualquier peritación que solicite un tribunal. Anteriormente existían 3 tipos de peritos. El perito de parte, la parte demandante, el perito de la otra parte, el demandado, y el perito tercero en discordia. No bastaba más que elaborar nuestro dictamen pericial, entregarlo en el juzgado y hasta ahí llegábamos. Nos llamaban si acaso para ratificar el dictamen pericial únicamente. Oye, ¿estás seguro de lo que dijiste? Sí, lo confirma, sí, lo confirmo. Aquí está mi cédula, aquí está mi título, le firmo y ya se resolvió todo. Ya el juez se encargaba de admitirlo o no admitirlo, si creerlo o no creerlo, ¿sí? Cuando los 2 peritos contratados por las partes daban dictámenes o condiciones diferentes, obvio es que cada uno de los peritos va a tratar de defender a quien lo contrata, y no es así, debemos ser imparciales. Ahí es donde entra el código de ética, decir la verdad de los hechos. No porque el hecho que me contrate una persona tengo que darle el favor a él. Yo tengo que decir la verdad de lo que sucedió. Y anteriormente los peritos éramos apapachados por los jueces. Oye, juez, señor juez, esta persona no me quiso pagar mis honorarios porque perdió el caso. A ver, ahorita le giramos una orden de que se presente al juzgado a dejar tus honorarios. Nos protegían, hoy en día no lo hacen ya. Al contrario, hoy en día el perito está sujeto a sufrir penas de pérdida de la libertad. Podemos ser encarcelados por emitir un dictamen falso. ¿Sí? Entonces, el perito tercero en discordia, cuando el juez observaba que no había consistencia en los 2 peritajes, decía, bueno, pues voy a llamar a un discordia, que es al que finalmente le voy a dar la razón o no. ¿Sí? Ese perito tercero en discordia, llamado por el juez, podía cobrar o no podía cobrar. El arancel lo fijaba el mismo juez, si es que nos pagaban. Pero hay que recordar que la ley de profesiones establece que por lo menos una vez al año tenemos que prestar servicio social y nos pueden llamar sin remuneración económica. Y en este caso, si el Poder Judicial, Consejo de la Judicatura, nos llama, nos tendrá que decir que es sin remuneración económica. O si nos van a dar un pago, ellos tienen fijado un arancel para el pago de estos servicios. Hasta donde yo llegué, me llegaron a pagar 8,000 pesos nada más por un peritaje, pagado por un juez, por un tribunal. ¿Sí? Tienen dinero para ello. Pero no es una cantidad enorme. 8,000 pesos fue lo que me llegaron. Y publicaron el arancel en la página del Poder Judicial. Entonces, colegas y amigos, la invitación está hecha. Hay que llegar al grado de excelencia en cuanto a conocimientos, en cuanto a experiencia, a razonar, a pensar bien lo que escribimos, a redactar, a tomar fotografías. Es mucho, muy importante. Como unidad de verificación, las fotografías se vuelven un arma en contra nuestra. Hay que tener cuidado, porque si hay algo que yo no vi y que llegue la auditoría y ellos vean otra cosa, me pueden sancionar. Hay que tener cuidado.
Muy bien, colegas y amigos, pues esta imagen habla de perritos, no de peritos. Muchas gracias por su atención, por su tiempo. Si hay alguna pregunta o comentario adicional, con todo gusto la responderemos. Maestro, pues muy amable agradecerle a nombre de nuestro colegio y de la Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos Eléctricos, a nombre de nuestro ingeniero presidente, el ingeniero Jorge Higinio García Valladares, agradecer también que nos apoya con esta grabación de espacios que son publicados en el canal FECIME AC. Y por parte del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas Electrónicos y Profesiones Afines del Estado de Querétaro, pues agradecerle su excelente ponencia, su tiempo y dedicación para estos temas. Por ahí preguntan acerca de la presentación. En los grupos de colegios ya fue difundida la presentación que usted me mandó, y quienes no estén en los grupos de colegio, pues colégiense, y si desean ver de nuevo esta presentación, este webinar, lo pueden ver en los canales de CIMEC AC y FECIME AC de YouTube. Muy bien. Maestro, ha sido un placer verle y escucharle. Muchas gracias por... si hay más preguntas, yo voy a detener la grabación y nos quedamos a lo que llamamos sobremesa aquí un ratito más todavía, ¿no? Si tiene bien. Claro que sí, con todo gusto.